Estamos en una nueva entrevista, en esta oportunidad con Yaakov Amar, Rabino Yaakov Amar, de un portal muy famoso por estos tiempos que es Filosofía Judía. ¿Cómo estás, Yaakov? Muy bien, Débora, gracias, Baruch Hashem. Espero que tú también y los oyentes que también estén muy bien. Muchas gracias por este contacto. Bueno, habíamos consensuado que el tema que vamos a tratar hoy es el del ser judío, tratar como definir qué entendemos por el ser judío. Entonces yo quería partir haciéndote una pregunta, que es si me pudieras dar algunos requisitos que definen el ser judío, porque sabemos que hay judíos de todos tipos, hay algunos judíos que se autoperciben incluso como ateos, agnósticos. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para poder decir que realmente tiene ese ser judío? Una de las preguntas más difíciles, no de hoy ni de ayer, sino de los últimos siglos, incluso en el Talmud, que tiene más de un milenio, se cuestiona sobre cómo podemos definir qué es el ser judío. En la Edad Media, por ejemplo, durante el siglo XIV, se preguntaban si el ser judío es cómo te perciben desde afuera, porque quizás el judío es aquel que perciben como judío, es decir, que es independiente del judío mismo, o si ser judío es una autopercepción, como tú lo estás diciendo, hay personas que se perciben judíos, pero la definición como tal, al ser muy complicada, lo que sí hay es lo que tú dices, requisitos. Y los requisitos para que una persona sea judía es que su madre sea judía. Si el individuo nació de una madre judía, se le considera judío y esto es por razones históricas. Porque en la antigüedad no teníamos pruebas de ADN. Tú no podías determinar si un niño nació de un padre, pero lo que sí podías determinar con certeza es si un bebé nació de una madre. Así que la madre es el factor determinante de cuando se transmite este, digamos, linaje, se puede decir, de que pasa a la siguiente generación y por eso la mamá es la que con certeza sabemos que transmite el judaísmo. Otra forma de que una persona también es judía es lo que se conoce como la conversión al judaísmo, que, y acá es donde viene el truco, que muchas personas lo perciben en la modernidad de una forma que históricamente no ha sido así, sino que es una tergiversación histórica a partir del siglo XVIII en adelante, y es que el judaísmo se percibe como una religión. No obstante, el judío es un pueblo. Y tú misma señalaste que hay judíos que son agnósticos, hay judíos que son ateos. No tendría sentido en absoluto que una persona que no crea en lo absoluto en los factores religiosos, aún sea parte de una categoría religiosa. No puede ser. Por lo tanto, los judíos ateos siguen siendo judíos porque el judaísmo, los judíos, somos un pueblo. Y el judaísmo es esta, digamos, cobertura o esta esencia que acompaña al pueblo judío a lo largo de las generaciones, de forma dinámica o estática, como lo queramos ver, pero el judío es aquel que es parte de una nación. Por lo tanto, la otra forma de ser judío es cuando una persona que no era judía, que no nace de una madre judía o no se tiene esa certeza, se une al pueblo judío. Para unirse al pueblo judío existe lo que se llama el proceso de, lo llaman conversión, pero el término de las fuentes judías convencionales, clásicas, el Talmud, etcétera, es que él es un extranjero. Ger significa extranjero. Y Giur es que él como que se extranjeriza, algo por el estilo, que él se vuelve parte del pueblo de Israel, se vuelve parte de la nación y para ser parte de la nación tiene que pasar, por supuesto, una serie de requisitos de un alineamiento con las expectativas de la nación, que es aceptar la Torá, etcétera. Entonces, esas son las dos formas. De hecho, hay una tercera forma, es un poco más dato curioso, que se llama Evet Knaani, que es el esclavo cananeo, es uno de los escenarios del Talmud, está lleno de escenarios que hoy no conocemos, pero que si tienes un esclavo cananeo y lo liberas, se vuelve judío. No voy a meter mucho en eso porque es irrelevante casi hoy en día, pero esas son las dos primeras formas que mencioné, las que son los requisitos para que una persona se considere judía. Bueno, supongamos que estamos hablando ya de judíos, digamos, ya sea genéticos o por medio de una conversión. Em, yo te preguntaba más bien por esos requisitos que definen el alma judía, porque yo creo que hay un antes y un después, después del 7 de octubre, ¿ya? O sea, muchas personas veíamos antes del 7 de octubre manifestaciones, por ejemplo, en Israel, muchas de ellas con banderas palestinas, en donde muchos medios de la prensa judía incluso
lo normalizaron. Yo tuve algunas discusiones incluso con algunas personas por esos temas, pero después del 7 de octubre yo siento que hay muchas personas que tenían un discurso y que de alguna manera, no sé si lo taparon, lo escondieron, lo silenciaron y no se vieron más las banderas palestinas y es como que todo se puso más en orden. Pero sí habían judíos, incluso genéticos 100%, con los que yo tuve también algunos choques, incluso que hablaban, por ejemplo, de la ocupación acá en Israel. Entonces, cuando hablamos del ser judío, no importa la visión que tenga esos judíos de las cosas, ya sea en lo político o en lo geopolítico, para definir ese ser judío, ¿cómo? Es buenísima la pregunta. Yo te voy a ser sincero, te voy a hablar primero yo también soy ingeniero químico, aparte de ser rabino. Yo discrepo de que debamos basarnos en los factores genéticos, como lo mencionaste el término un par de veces, que son para el público. El judaísmo, los judíos no somos una raza, somos un pueblo. Ujú, Y por como somos ujú, un pueblo, por eso hay judíos de muchas variaciones genéticas, hay judíos de todos los colores, por habidos y por haber, de todas las culturas donde estuvimos, las naciones donde estuvimos esparcidos, ahí vas a tener un judío y por eso es que estamos de todas las tonalidades, como nos pueden ver en este mismo podcast. Pero ujú, si un judío puede tener una idea distinta a la otra y seguir siendo judío, la respuesta, aunque me duela o nos duela, o no, porque voy a explicar por qué no me duele, es que sí, hay judíos que discrepan, como por ejemplo el judío que mencionabas, el caso del judío agnóstico o el judío ateo. Para un judío creyente, debe doler quizás que haya un judío ateo, pero existe un judío ateo. Existe un judío que apoya una causa autodestructiva, como es la causa palestinista, y paréntesis, no confundir con la causa palestina. Yo hablo del movimiento palestinista, que es toda esta, la narrativa que busca no tanto apoyar a unos palestinos, sino la destrucción de Israel, así lo veo yo y lo interpreto. Y hay judíos que apoyan esa causa, al igual que durante la Inquisición hubo judíos que decidieron dejar su fe y seguían siendo judíos de madre judía, pero estaban dispuestos a acusar a su vecino judío ante la Inquisición para que lo torturaran y ganarse el favor de la sociedad española de ese entonces. También lo existió en el Holocausto, los capos, también existió en la época del Segundo Templo, ha existido a lo largo de la historia y hoy no es una novedad. De hecho, en Hanukkah conmemoramos, es una de las fiestas judías llamada Hanukkah, que cuando había una disputa justamente entre los judíos que estaban más helenizados versus los judíos que triunfaron al final contra el helenismo y nosotros somos los descendientes de aquellos que ganaron la lucha contra el helenismo. Es decir, estas disputas siempre han existido, por eso no, a mí no me altera mucho porque el rumbo de la historia al final de cuentas como judío ortodoxo creo que lo fija Dios. Em, yo sí creo, por otro lado, que a pesar de entender que son judíos, hay que entender que eh, tampoco es que por ser judíos todo es permisivo, ¿sí? Es decir, también como judío ortodoxo uno debe poner sus límites. No obstante, mi lectura de este tema, y sé que no me lo preguntaste, pero yo creo que el rol del pueblo judío en macro es que también tenemos un rol universal. Hasta el momento, hasta estos últimos 2000 años, nos hemos concentrado en nuestro rol espiritual y hemos sido grandes eruditos de los textos de la jurisprudencia judía, de los midrashim, de las homiléticas judías, de toda la parte, digamos, teológica o espiritual. Desde la creación del Estado de Israel, pudimos también encargarnos de nuestro aspecto nacional, que pudimos encargarnos del renacimiento del idioma, de nuestro ejército, de nuestra tierra, de nuestras instituciones como nación, que es el Estado de Israel. Pero falta una parte, un componente que es esencial en el rol del pueblo de Israel. Y esto, cualquiera que haya leído la Biblia hebrea, los profetas hablan de esto una y otra vez. Y es el rol universal del pueblo de Israel, de que somos luz de las naciones. Es decir, que en el alma del judío o del pueblo judío, y acá es donde quería también mencionar, y hacia eso iba, tú mencionabas sobre cuál es el alma judía. A mí me cuesta mucho hablar en términos tan abstractos de un alma o de un espíritu, que no sé cómo definir tales cosas porque mi método es un poco más naturalista, pero si hay un alma, una unidad espiritual judía nacional, creo que tiene tres componentes y son el espiritual, el nacional, pero también el universal. Y vemos como hay judíos de nuestra nación que dicen
por ejemplo, los ultraortodoxos, llamémoslo, que ellos rechazan la parte nacional y ellos no entran al ejército de Israel. Por ejemplo, yo soy soldado, a propósito también de reservistas, he combatido en esta guerra unos 340 días, desde el 7 de octubre hasta este momento, de fuerzas especiales, etcétera. Pero hay judíos que también son creyentes como yo en la Torá y son ortodoxos y tienen su barba y esto, pero rechazan la parte nacional. ¿Por qué? Porque su tendencia va hacia la parte espiritual. La parte mía va hacia la parte espiritual y nacional. Y hay personas que no, que solo van hacia la parte nacional y no son tan espirituales. Pero hay judíos que su esencia va hacia la parte universal. Y creo que esos son este tipo de judíos, que son aquellos que dicen, no, también los palestinos tienen derechos, también los palestinos son personas. Y toda esta, digamos, nosotros lo vemos muchas veces como un golpe, una traición al judaísmo porque están dispuestos digamos, pisotear lo que fue el 7 de octubre, que fue una masacre horrible. Pero yo quisiera también dar un punto a que nuestro rol también hace allá. También tenemos un rol ante las naciones del mundo y yo sí soy bastante nacionalista y aún así soy consciente que también hay que entender de dónde viene el mensaje más a fondo de estos hermanos judíos que en mi opinión están muy extraviados. En mi opinión es un caso que está muy mal. Pero también hay un mensaje que se puede tomar de ahí y aprender que tenemos un rol universal, también a las naciones tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, en ese sentido, ese rol universal que dices tú, yo creo que más que nada, o como yo lo veo al menos, es que está dirigido a aquellos árabes, por ejemplo, que viven en Israel y quieren vivir en paz con nosotros, que en el fondo no hacen apología a la yihad islámica, como se han visto muchos casos. Y esos árabes, bueno, viven en paz con nosotros y los podemos aceptar y podemos vivir bien con ellos y el resto es más difícil, de todas maneras, creo yo. Eh, y bueno, en ese mismo sentido te quería preguntar, ahora que ha sido un poco polémica la figura de Ben Gvir, a propósito de estos, de la flotilla que vinieron y el video que anda circulando. Eh, se habla que figuras como Ben Gvir y Smutrich harían una especie de gobierno teocrático, y dicen incluso prensa judía antes del 7 de octubre hablaba en esos términos. ¿Cómo le explicamos a la gente que este no es un gobierno teocrático? ¿Cómo le explicamos a la gente que la idea de que Israel no puede llegar a ser un país laico como cualquier otro? Porque la verdad que muchas veces creemos que el establishment o el deep state, como también le llaman, la izquierda israelí, como que quiere quizás que este país sea igual que otro, como cualquier país laico, digamos, donde hay una separación de lo que es la religión, de lo que es el Estado, y en este caso no aplica, digamos, ese concepto. ¿Cómo podemos explicar, digamos, desde nuestra perspectiva que eso no es viable? Ok, mira, hay un artículo que escribió uno de los investigadores del siglo pasado más famosos que se llamó Gershom Scholem, que él escribe uno de los artículos que de verdad, y Gershom Scholem no es que haya sido religioso o algo, pero él escribe que en el idioma hebreo hay una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque los padres del movimiento sionista, que eran laicos, y muchos de ellos incluso eran no solo laicos, eran antirreligiosos, y ellos pretenden o pretendían revivir un- una nación judía en base a un ethos hebreo antiguo, que es la Torá, el Tanaj, textos, digamos, el idioma mismo que viene de nuestras fuentes más antiguas, que es la biblioteca que tengo detrás mío, y pretender que la nación se va a mantener laica. Para Gershom Scholem, él analiza esto y dice, eso es ingenuidad. Tú no, al cabo de cierto tiempo, el mismo idioma va a tener que despertar y despiertan las fuentes, él lo dice como fuentes, y esta Biblia que se había mantenido como litúrgica, en el momento en que la pones en el plano nacional, existe una especie de síntesis que de ahí van a ser, obviamente, un sentimiento apegado a los factores religiosos, por más que los fundadores del movimiento sionista hayan sido laicos, por más que sean laicos. Y lo cierto es que estamos viviendo en ese tipo de transición. Yo no creo que Israel se puede volver en una teocracia porque Israel somos una nación que hemos tenido experiencias históricas que no nos permiten llegar hasta esos extremos. Es decir, Israel somos muy vamos en una línea que creo que en general es muy clara y y es como un péndulo, lo veo yo.
que es como el discurso hegeliano. Hegel fue un filósofo que él habla de que el mundo avanza cuando hay unas ideas que chocan entre sí, tesis, síntesis. Entonces, la tesis es que el Estado debe ser laico. La antítesis es que no, que debe ser un Estado religioso. Y estas ideas chocan y al final la síntesis es un punto medio. Hay fuentes en el judaísmo que se inclinan hacia que se puede ser en un Estado totalmente religioso, pero basado en democracia. Por ejemplo, es la opinión de el Ran. Ran fue un sabio judío del medioevo que plantea tal cosa, en la modernidad hay rabinos que plantean tal cosa, no hay contradicción entre un Estado democrático y un Estado que se base en tener un Sanedrín, ¿sí? Solo que hay obviamente ciertos matices que hay que analizar. El caso Ben-Gvir, obviamente, él es muy populista, muchas de las cosas que dice, hay cosas que yo estoy de acuerdo, hay cosas que no, pero creo que es una gran exageración del miedo que se tiene de no llegar hasta ese punto y porque existe, la sociedad no quiere llegar hasta ese punto, no se llegará. Yo creo que la gente no tiene que tener tanto pánico porque hay un miembro del gabinete que hace ruido, ¿no? La sociedad israelí creo que no vamos a ir hasta allá. Ese es el primer punto. Otro punto que quería tocar es lo primero que habías mencionado sobre convivir con musulmanes y todo esto. Es verdad, en Israel el 23% de la población son árabes, entre ellos musulmanes, cristianos y hay otra gama que son drusos y así y viven en paz. De hecho, en el ejército yo estuve con árabes en el ejército combatiendo junto conmigo, musulmanes. Es lo que el mundo no entiende, que Israel es lejos de ser lo que la demonizada imagen que pintan. Pero la realidad es que si hay cerca de 2 billones, con B, de árabes de musulmanes, perdón, en el mundo, con que el 3% sean radicales, es mucho. Estamos hablando de millones de personas y es a ellos a donde Israel tenemos que ser muy, digamos, sinceros, porque Israel somos la piedra en el zapato de la ideología islámica, que ellos quieren un expansionismo homogéneo mundial, ellos sí quieren una teocracia indiscutible y nosotros Israel somos aquella piedra en el zapato. Entonces, yo creo que aquí sí se presenta lo de que Israel tenemos un rol ante las naciones, porque la única forma de vencer el radicalismo o de vencer una ideología, no creo que es con tanques, ni con aviones, ni con Vipers explotando. Solo la única forma de destruir una ideología es si tú ofreces otra ideología mejor. Y esa es justamente la visión, digamos, judía ortodoxa, que el judaísmo, al nosotros querer ser luz de las naciones, es porque tenemos un plan para las naciones que sobrepasa a aquellas expectativas de otras ideologías, como lo es el yihadismo. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo hay algo que se llama las leyes no ágidas, que es un sistema de, digamos, judaísmo para no judíos. Yo creo que si los yihadistas conocieran más a fondo lo que es la profundidad del judaísmo, las leyes no ágidas, podrían evaluar si vale la pena seguir siendo yihadista o si quizás el camino como no ágidas, de las leyes no ágidas, es esto. No explicar mucho a fondo qué son en mi canal de YouTube Filosofía Judía, hablo mucho de eso, pero quizás podría el yihadista de a pie evaluaría y diría, bueno, parece que esta ideología es mucho mejor y así el mundo, nuevamente tesis, antítesis, el concepto hegeliano que trae de hecho, yo digo Hegel porque para modernizar a los espectadores, pero eso lo dijo él, Rav Kook. Es una foto que tengo por ahí. Fue el reino principal de Israel a comienzos del siglo XX. Y esa es la idea. Entonces, también con los radicales debemos tener esta aproximamiento, bueno, estas Aproximación. aproximación. También a ellos debemos, les tenemos un mensaje para ellos, pero obviamente el que viene con la espada tampoco podemos darle besitos y abrazos. También devolveremos con la espada, nos protegeremos y no seremos un estado teocrático. Creo que Ben-Gvir, Smotrich no son el gran drama que están pintando. Yo pienso que es mucho más peligroso, de hecho, partidos de izquierda israelíes que están dispuestos a entregar territorio israelí a cambio de una supuesta paz, como pasó en Gaza. Entregaron la franja de Gaza y lo que recibimos fue una guerra colosal en todo Medio Oriente. ¿Por qué? Por entregar territorio israelí. Entonces yo creo que es más peligrosa para la región una ideología como lo es este tipo de izquierdas que quieren que debilitan a Israel, porque un Israel fuerte significa una paz en la región, lo vemos. Un Israel fuerte significa un Arabia Saudita tranquilo, un Irán frío, un Irán que aunque se está desarrollando debajo del radar, por lo menos no tienen la cabeza levantada y así. Un Israel debilitado equivale a un Medio Oriente en caos. Entonces por eso creo que es mucho más peligroso la otra cara de la moneda.
Te quería preguntar en relación a este deep state o establishment que tenemos. ¿Hay algunos ejes, se podrían decir, en donde se sustenta esta laicización, digamos, de lo que es Israel? Uno de ellos, bueno, es la academia, otro, o el mundo académico, a pesar de que hoy por hoy están teniendo hartos problemas muchos de los académicos israelíes para poder hacer trabajos conjuntos con otros académicos extranjeros por el hecho de ser israelíes. Yo como periodista también veo que la prensa israelí es muy de izquierda, o sea, no toda, hay algunos pocos medios, digamos, pero en su mayoría la prensa israelí es bastante de izquierda. Ese para mí también es uno de los ejes. Y en algún minuto yo quise hacer un proyecto y me encontré con que nuestra formación como periodistas hace que incluso muchos periodistas judíos funcionan con mucho sesgo por la misma formación que tenemos. Entonces, cambiar este sistema, digamos, interno es complejo, sumamente complejo. El poder judicial también es otro eje acá en Israel. ¿Qué tendría que pasar para que Israel pudiese avanzar más hacia esa identidad religiosa y que podamos superar de alguna manera este establishment que tenemos hoy por hoy? Em, Concuerdo contigo en que grandes pilares de la sociedad israelí tienden más a ideas, yo no sé si son de izquierda, pero sí, sí, muchas de izquierda, aunque muchas más centradas, pero solo como dato curioso y al público, es que eso es muy curioso que afuera de Israel, cuando una persona se define de izquierda, cree que tiene que ir contra Israel por definición. No, de hecho, esto es lo que acabas de decir, es una muestra de que hay personas en Israel que son sionistas, que van al ejército, que apoyan a Israel, solo discrepan con el tema de si Israel debe tener presencia en ciertas zonas de Judea y Samaria o cómo debería ser el modelo económico, pero son sionistas. Y esto lo digo porque también afuera de Israel hay judíos que son sionistas y son de izquierda y apoyan a Israel. El problema es cuando hay personas que son de izquierda y como no son judíos y no conocen la realidad israelí, dicen, ah, como yo soy, no sé, feminista, tengo que ser automáticamente antisionista. Me parece que no tiene ningún sentido, sino que en Israel hay izquierda sionista. Yo invito también al espectador, si es de izquierda, evaluar si se puede ser de izquierda y apoyar a Israel. Yo creo que sí, aunque yo no soy para nada simpatizante de muchas de las ideas, no digo todas, muchas ideas de izquierda, hay ideas que me parecen loables en la izquierda, hay ideas que no, pero el conjunto, digamos, más wokeista, progresista, me parece absurdo y me parece una mofa a la inteligencia humana. Y esos grupos me parece que también pueden evaluar si pueden ser sionistas, porque creo que se puede ser un progresista y apoyar a Israel. Yo no veo contradicción en eso, solo que lo digo como dato curioso, porque no hay absolutos en el mundo. Ahora, sobre qué se debe hacer, te voy a contar el caso de España. Yo hice una transmisión en vivo sobre el tema de Eurovisión, de que Eurovisión es una competición, quizás el público latinoamericano conozca menos, pero que en Europa es big deal, es gran cosa. Es como el mundial. Sí, exageré, porque el mundial también es gran cosa. Y participan muchos países en una competición de canto. España decidió retirarse de la competencia de Eurovisión, donde están los países europeos y otros países no europeos. Eh, ¿Y por qué España se retiró? Porque ellos dijeron, si Israel participa, nosotros no participamos, por el boicot contra Israel. Entonces en España, la televisión española, que la pública pertenece al Estado, por lo tanto son de la tendencia de Pedro Sánchez, que es una izquierda muy radicalizada, no proyectaron Eurovisión, no lo mostraron Claro. por su boicot. Ujú. ¿Tú crees que los españoles vieron Eurovisión o no, Débora? Me imagino que sí, se las Claro, ingeniaron para verlo. claro, exacto. Todos lo vieron por YouTube. Yo hice esa transmisión en vivo y yo vi en los comentarios diciendo, ah, estuvo buenísimo Eurovisión, lo vi por YouTube. El caso Argentina, por ejemplo. Los medios estaban muy en contra del presidente actual de Argentina, pero tipo le tiraban barro a no poder más. Pero las redes sociales triunfaron sobre toda la propaganda anti. Es decir, estamos en una generación en donde el monopolio de la dictadura, digamos, mediática está desapareciendo.
todo esto de que tenías que depender de la televisión. Es verdad que todavía hay millones de personas que se nutren de la caja en la televisión en la pared, pero hay muchos otros millones, y especialmente la generación más joven, que no, que lo que nutre es este dispositivo y de ahí sacan su información. Por eso también ahora la nueva guerra mediática no va a ser por lo que diga un académico en un círculo diminuto de la élite o lo que diga el periódico, yo no sé qué cosa tan prestigioso que nadie lo lee y lo van a dejar de imprimir. De ahí no va a venir la información va a venir de personas de a pie, personas como tú, Débora, que se van a dedicar, que por profesión, como es tu caso, saben cómo llegar a la información, saben a quién entrevistar, saben cómo mostrar la narrativa, saben armar un podcast, y personas como tú son la nueva revolución que todavía está apenas cocinándose. De hecho, el mundo árabe tuvo una serie de guerras civiles en la década pasada que lo llamaron la Primavera Árabe. ¿Y cómo comenzó la Primavera Árabe? Por las redes sociales, empezaron a escribir por lo que se llamaba Twitter, de que estaban cansados de los dictadores, y se desataron una serie de guerras civiles para poder derrocar a los dictadores de cada país del mundo árabe. Al final no fue una primavera árabe, fue un invierno árabe, les fue mal, fracasaron, pero eso solo mostró el poder que tiene este dispositivo. Entonces, es verdad que existe esta élite diminuta que tiene una tendencia política muy determinada. Al final de cuentas, los que están fijando gran parte de la narrativa son las personas que saben que el campo mediático se está desplazando desde los medios antiguamente convencionales a los nuevos medios que son las redes sociales. Entonces yo tampoco creo que el caso está tan perdido por eso mismo. Bueno, yo observo que el gobierno ha hecho dos proyectos importantes que tienen que ver con este cambio, digamos, este cambio de eje, por decirlo de alguna manera. Uno es la creación de un departamento comunicacional, que me imagino que a propósito de todos los fake news que vimos y que nos afectaron tanto y que siguen también ocurriendo, por supuesto, también en la guerra ahora con Trump, que Trump también le dio como harto, eh, le dio harta visibilidad a ese fenómeno, digamos. Y por otro lado, también me fijé que crearon, digamos, la figura de un enlace con el mundo cristiano, sobre todo por la gran cantidad, digamos, de cristianos amantes de Israel. Bueno, entran ahí, no sé si se denominarían cristianos, por ejemplo, los no ágidas, también los cristianos, por ejemplo, de la vertiente evangélica, que son en general personas que son muy amantes de Israel, y pienso yo que trabajando tanto lo comunicacional, ¿no es cierto?, para luchar en contra de todos estos fake news, porque la narrativa palestinista, como dices tú, es muy canalla, muy calumniosa. Pero también tenemos este mundo que es amante de Israel y que de alguna manera hacen también mucho número y pueden ser grandes aliados nuestros en esta cruzada. Eh, ¿Tú crees que realmente se va a poder terminar de cambiar este paradigma? Es decir, que vamos a poder realmente terminar con un Israel, con una identidad judía fuerte. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que podamos avanzar digamos, en la otra cara de lo que había antes de este 7 de octubre del 2023? Esa es una de las preguntas que yo también le he cuestionado a grandes expositores de lo que es, llaman el esclarecimiento, si lo que es de Asbará, lo llaman en hebreo, si la Ujú. Asbará o el esclarecimiento de lo que es el conflicto israelí y todo eso, debería ser hacia el exterior o debería ser entre judíos. Por ejemplo, cuando uno dice un mensaje, si debería ser precisamente para que nosotros tengamos clara nuestra identidad, porque la victoria viene si nosotros somos fuertes. Esa es una de las perspectivas. Otra perspectiva es no, también tienes que luchar. Yo creo que ambas son correctas, pero acá estuve dialogando. Ella fue la vicepresidenta la viceministra de la Municipalidad de Jerusalén, o vicealcalde, perdón, de Jerusalén, se llama Flor. Y Ujú. ella me decía que debe haber una especie de Tzahal, es decir, unas fuerzas de defensa de Israel, que tenemos, Israel somos muy fuertes en el campo militar, tenemos tecnología y tanques y aviones y soldados de fuerzas especiales y el Mossad y todo eso en el campo de batalla.
Pero hay un campo de batalla que es como el que tú presentas, que es el campo mediático. Los judíos Ujú. podemos darnos la excusa de que no, siempre hemos perdido la guerra mediática desde tiempos memorables, siempre han dicho que los judíos tenemos cachos y cola y que creamos la peste negra y que matamos a Dios, entonces tenemos perdida la batalla de entrada. Ese es un enfoque. Por otro lado, Flor me decía, no, mira, los judíos también son muy buenos contando historias. Por ejemplo, los judíos crearon Hollywood, los judíos crearon lo que es la perspectiva occidental de lo que significa tener éxito y lo que significa tener aspiraciones y todo eso es un invento judío. Los judíos crearon el ethos norteamericano a través de Hollywood. Los judíos son buenos inventando historias, o no inventando, pero explicando historias, explicando ideas. Eso es algo que tenemos desde todo el Midrash, se basa en saber cómo explicar ideas de forma mucho más didáctica. Podemos hacerlo, pero hay que hacerlo de forma organizada, eso sí. Yo creo que si se hiciera una especie de fuerzas de defensa de Israel, pero en mediática, es decir, con comandante, si tú en el ejército tú tienes un comandante de batallón, un comandante de pelotón, un comandante de equipo, si tienes aquel que se encarga de la logística, y hacer eso, copiar, pegar en el mundo de la interacción mediática, creo que podemos triunfar, al igual que somos muy buenos haciendo todo, porque no quiero, ¿cómo se dice? Lucir, pero los judíos somos muy buenos haciendo lo que queremos hacer. Entonces creo que tendríamos mucho éxito si lo hiciéramos, solo hay que hacerlo, ese es el problema. Y por ahora Israel, hasta ahorita, desde todos los eventos del 7 de octubre, se acaba de despertar de un letargo de 20 años de retraso. Por 20 años tomaron el tema de las narrativas a la ligera y se despertaron con granjas de bots pro Irán en China y que por todo lado te comentan son bots. Es que son literalmente, tú puedes mirar usuario por usuario, son bots comentando Free Palestine, Palestina libre, judíos, yo que sé qué cosas, pero Israel debemos contraluchar. Yo no veo ningún problema en que hagamos contrabots para contrarrestar eso y hacerlo mucho más, o sea, es un campo de batalla. Yo no lo veo menos que un campo de batalla y creo que esa sería una forma de empezar a trasladar la narrativa. Sí, bueno, ya anunciaron que habían creado ese departamento, no sé si es un ministerio o un departamento comunicacional justamente para hacer esa batalla que dices tú, me gustaría estar, perdón, un poco más informada, qué pretenden hacer, cuál es la estrategia que pretenden implementar, porque a mí como periodista, por supuesto que me interesa mucho y me encantaría, por ejemplo, formar parte de ese proyecto. Yo, por ejemplo, postulé por mis títulos, postulé en algún minuto a un cargo diplomático hace un par de años atrás, o 3 años atrás, pero una parte ven a ser, en Chile le llaman servicio civil, no me acuerdo cómo le llaman acá, que es por la alta dirección pública, y pasé a segunda etapa, pero hubo una parte de los exámenes, en inglés no tuve problema, pero en hebreo, como mi hebreo todavía no es muy bueno, eh, me quedé ahí, ya el hebreo era con tiempo, entonces dije, bueno, tengo que ver la forma de utilizar mi expertise y mi carrera para volver a mi profesión en Israel, porque además que es lo que yo amo. Y ahí estoy todavía, me ha costado porque siento que no he encontrado todavía este equipo, el lugar, en fin, pero de todas maneras me parece que esta otra idea que crearon de trabajar con toda la gente que es amante de Israel también es una muy buena idea, no importando que sean judíos, porque yo en lo personal pienso que las vará, como dices tú, no debe hacerse a los judíos. O sea, no tenemos que contarnos el cuento entre nosotros. Lo que creo que es mucho más efectivo y además que estamos diciendo la verdad es entregar ese mensaje, como dices tú, que somos luz entre las naciones, tenemos que entregar ese mensaje de manera universal y trabajar con toda esa gente que es amante de Israel para que puedan ellos, digamos, ayudar a transmitir y replicar estas vará. Esa es mi manera de mirar, digamos, las vará. No Ujú. sé qué opinas tú.
Sí, yo, como te comenté, yo creo que debe ser a ambos frecuencias. También a nosotros toca quedar muy claro. Hay veces se ve la noticia que ponen en BBC que Israel hizo tal cosa y queda la duda en el corazón del judío. ¿Será que estamos haciendo lo correcto? Y sí, sí, estamos haciendo lo correcto. O sea, BBC dijo un fake news. Entonces creo que también debe ser para nosotros y si somos fuertes, yo creo que triunfamos. Al final, los padres de Israel lo dijeron, David Ben Gurión. No es lo que digan las naciones, sino lo que hagan los judíos, dijo. Entonces, creo que la fuerza en verdad está en nuestra unión, en nuestra capacidad. Débora, gracias por la invitación. Espero que se cumpla lo que tú dices de que seamos esa proyección. Tenemos la verdad, como tú dices. No tengo duda que nosotros somos los que decimos la verdad una y otra vez que ha demostrado y por eso creo que triunfaremos. Y pues a los judíos que también practicantes, menos practicantes, pues yo también los invito a que estén a la defensa de Israel en estos momentos históricos. Muchas gracias por tu entrevista. Un abrazo. Shalom.